Hacemos el K. X tiende a 4. 4 más 12, 16. Raíz cuadrada de 16, 4. 4 menos 4, 0. Y abajo, 0. Entonces, eso me queda. Límite. Vamos a hacerlo bien. Cuando X tiende a 4, de X menos la raíz cuadrada de X más 12. O sea, copio lo mismo. Sobre X menos 4. Multiplico arriba y abajo por el conjugado. X más raíz de X más 12. Y abajo lo mismo. X más raíz de X más 12. Igual. Sigo acá. ¿Qué me queda de multiplicar en el numerador? La diferencia de cuadrado. O sea que eso me va a quedar X cuadrado menos la raíz de X más 12 elevado al cuadrado. Acá le ponemos un paréntesis. Y abajo me queda X menos 4 por X más la raíz de X más 12. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Simplifico raíz con exponente. ¿Qué me queda en el numerador? X cuadrado menos X menos 12. Ese es un error común, porque el menos me cambia los signos de todo lo que me queda acá adentro. Y abajo tenemos X menos 4 X más la raíz de X más 12. Todavía no rompimos la indeterminación, porque no pude simplificar nada. Pero acá arriba tenemos una cuadrática. Le sacamos las raíces. Las raíces son 4 y menos 3. Entonces factoreamos X menos 4, X más 3, sobre X menos 4 por X más la raíz de X más 12. ¿Está entendido, chicos? Sí. Bueno, me alegro. Simplifico y hago la sustitución directa. X tiende a 4. 4 más 3, 7. Abajo. Esto es 4. 4 más 16, 8. ¿Estamos? Sí. Bien. Sí, profe. Perfecto. Y el último, el I, no, el L. Bueno, X tiende a 4 también. Raíz de 4 que es 2 menos 2, 0. Y abajo me queda 0. Bueno. ¿Este me dicen que les di un cuarto? Un No, 36avo, un 36 a mí también. Sí, un 36. Sí, a mí me dio lo mismo. Bueno, muy bien. Ahorita. Excelente, mis alumnos que aprenden a hacer límites. Un límite menos para el parcial. ¿Un límite menos por el parcial? Bueno. Profe, después puede explicar un ejercicio que tenga raíz, pero sin el número que lo acompañe. Sí.
pero te los voy a dejar para que me los hagas en tu casa. Bueno, pero me va a sacar ejercicio en el parcial, si no, no. Bueno, acá arriba me queda x cuadrado, no, perdón, x menos 4 me queda arriba, ¿verdad? Acá factoreamos, las raíces son 4 y menos 5. Entonces esto acá me queda x menos 4 por x más 5 por la raíz de x más 2. Simplificamos arriba y abajo, me queda 1. X tiende a 4, 4 más 5, 9. Raíz de 4 es 2, para un 36. ¿Estamos, chicos? Bueno, le voy a dejar algunos entonces. ¿Está entendido todo el mundo? ¿Mm? Sí. Sí. Sí, Sí, pero profe, a más ver, o menos. pues por ahí me dicen que sí. Alexis, Milagros Villarreal me dice que sí. Gracias, Milagros. ¿Quién más? Dana Domínguez. Muy bien. Alexis Segarra. Román Krenz, Pedro Ambor. Bueno, estamos, chicos. Cuántas manitos, cuántas manitos. Bueno. En el chat, ¿qué dicen? Sí, profe, Caro Printaba. Bueno, me alegro, Caro. Usted lo explica muy bien, profe, eso es lo que pasa. Perdón, no te escucho bien. Que usted lo explica muy bien. Bueno, gracias. Ejercicios. Algunos ejercicios de límite adicionales a esto. Puede haber una raíz abajo y una raíz arriba, pero no se la voy a complicar tanto, chicos. Y Nadia, vos me pedías un ejercicio donde tengamos una raíz sola. Creo que le pidió Valentina, profe, pero bueno, sí, hágala porque yo también lo necesito. Profe, ¿Sí?
No, pensé que se había cortado. Bueno, yo creo que si podemos resolver estos ejercicios andamos bien con todo este tema. Y esto es fundamental, o sea, es un tema típico del análisis matemático de primer año de la universidad. El hecho de estar trabajando con indeterminaciones 0 sobre 0, romper una indeterminación. Fíjense que acá damos por recontrasabido que sabemos la cuadrática, hacemos factoriarla. Bueno. ¿Copiaron todo? Sí. Sí. Pasamos al próximo tema. No, profe, para un cachito, ya termino. Ay, Abril, bueno. Sácale foto. No, está bien, está bien. Listo, profe, ahora sí. Bueno, el resto. ¿Borramos todo? ¿Damos vuelta a la hoja? Corre. Ey, los hacen para la clase que viene, ¿eh? No se hagan los vivos. No. Vamos a trabajar con este tema. Funciones continuas. Funciones que no son continuas. Funciones con discontinuidad. Puntos de discontinuidad. Ido el tema. Sí. Bueno, esto también lo tienen en el apunte que ya tienen ustedes. Recomiendo que lo lean. Si ustedes quieren ir tomando apunte, yo les aconsejo, entonces uno se va acostumbrando, o sea, mejor dicho, no pierda la costumbre de estar escribiendo. En forma básica, podemos decir que una función es continua si podemos trazar su gráfica sin levantar el lápiz de la hoja. Esa es una definición muy básica, que no la vamos a encontrar en los libros. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a esta definición, ¿la parábola sería continua o no? Sí. Sí, porque yo la puedo graficar sin levantar el lápiz de la hoja. ¿Una recta es continua? Sí. Sí, Sí, también. porque yo la recta la podemos graficar sin levantar el lápiz de la hoja. Bueno. ¿Esta función sería continua? Y sí, porque yo la estoy graficando sin levantar el lápiz de la hoja. ¿Está? O sea que estos son ejemplos de funciones continuas. De las funciones que vimos y que trabajamos como funciones elementales, ¿cuál era una que sí o sí teníamos que levantar el lápiz de la hoja? Las que son por tramos. Por ejemplo, cuando no enganchaban. Y otra. Recíproca. Recíproca. La recíproca, la 1 sobre x, que la hacíamos así, levanto y tengo que estar trabajando con la otra. ¿Estamos? En la función recíproca no sería continua de acuerdo a esa definición. ¿Por qué? Y porque yo acá en el 0, tuve que levantar. ¿Estamos? Entonces, esta función no es continua. ¿Pero dónde no es continua? En 0.
tuve que levantar el lápiz. ¿Mm? Si yo tomo otro intervalo, si yo tomo este intervalo, por ejemplo, bueno, en este intervalo es continua. ¿Eh? Entonces, ¿qué decimos? Que hay un punto de discontinuidad en 0, en x igual a 0. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Por ejemplo, perdón, ustedes no ven esa pantalla, ¿no? No. Bueno, No, profe. este es un apunte. Vamos a ver un poquito este apunte. Vamos a analizar un poquito esta función. ¿Tiene puntos de discontinuidad esta función donde tuve que levantar el lápiz de papel para hacerlo? Sí. ¿A dónde? En En 1. el 3. En el 1, fíjense que acá hay un hueco. O sea que la función no es continua en 1. Entonces, ¿qué decimos? Que en 1 hay un punto de discontinuidad. Ustedes dijeron que en el 3 también. En el 3, acá. ¿Mm? ¿Y dónde más? 5. 5. Y en el 5. O sea que esa gráfica de esa función me está mostrando que esa función presenta 3 puntos de discontinuidad. En 1, en 3 y en 5. Después lo vamos a clasificar uno y otro. ¿Mm? ¿Estamos? Pero está claro entonces lo que es el punto de discontinuidad cuando se me produce una ruptura, como acá, una ruptura de la gráfica, o un hueco de la gráfica. ¿Mm? ¿Estamos? Ahí hay un hueco, entonces yo no puedo pasar por encima de este hueco. Tuve que romper ahí y después pasar por el otro lado. ¿Estamos, chicos, con esto? Bueno, esta definición que yo les pusimos acá, que es en forma básica, y hay que formalizarla. Hay que formalizarla. Entonces, vamos a decir la siguiente. Decimos que una función es continua en x igual a, en un punto x igual a, si se cumplen en forma simultánea las 3 siguientes condiciones. Si se cumplen en forma simultánea las 3 siguientes condiciones. O sea, para que una función sea continua en un punto, se tiene que cumplir 3 condiciones. Primero, tiene que existir la función evaluada en A. Tiene que existir f en A. Segundo, tiene que existir, y ya vamos a escribir en símbolo, el límite cuando x tiende a A. Y tiene que tener un valor L. Y tercero, la función evaluada en A tiene que ser igual al límite. O sea, que para que una función sea continua en un punto, se tienen que verificar estas 3 condiciones, que las podemos simplificar así. Tiene que tener imagen. Tiene que tener imagen. Tiene que tener límite. Y deben ser iguales. Entonces, para que una función sea continua en un punto, tiene que tener imagen, tiene que tener límite y tienen que ser iguales.
Vamos a ver cómo funciona eso, en distintos ejemplos. Por ejemplo, el 2. Vamos a analizar si esta función es continua o no en 2. Intuitivamente, ¿ustedes qué dicen? ¿Que es continua en 2 o no? No. No, ¿por qué? No. Porque tuvimos que levantar el lápiz de papel, ¿no es cierto? Es continua en 2. Entonces, para hacer el análisis, analizamos las 3 preguntas siguientes. Primero, ¿tiene imagen la función en 2? ¿Cuál es la imagen del 2, chicos? 1. 1, el punto lleno que está ahí. Segundo, ¿tiene límite la función cuando x tiende a 2? No trabajo en el 2, trabajo en la frontera del 2. X se aproxima a 2. La función, allá arriba, ¿a qué valor se aproxima? A 3. Al 3. 3. Al 3. Entonces, al 3. Entonces, la imagen es 1. El límite es 3. Nos hacemos la tercera pregunta. 1 es igual a 3. Profe, ahí abajo no se ve. ¿No se ve? Sí, se ve. Oh, yo no lo veo. Bueno, vamos acá arriba entonces. Dijimos que la imagen del 2 es 1. Dijimos que el límite cuando x tiende a 2 es 3. Entonces, hasta ahora, las dos primeras funcionaron. ¿Por qué? Tiene imagen, tiene límite. La tercera pregunta es, ¿la imagen, que es 1, es igual al límite? 1 es igual a 3. No. Entonces, esta no funcionó. Para que sea continua en 2, tienen que funcionar los 3. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No es continua en 2. No es continua en x igual a 2. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, repitan. ¿Cuáles son las 3 condiciones que se tienen que cumplir para que una función sea continua en un punto? A ver. Imagen, límite y tienen que ser iguales. Muy bien. ¿Estamos? Tiene que tener imagen, tiene que tener límite, tienen que ser iguales. Bueno. Vamos a ir viendo distintos ejemplos. Acá yo tuve que cortar para hacer esta gráfica. Entonces vemos que no es continua en 3, perdón. No es continua en 3. ¿Por qué? Y porque tuvimos que levantar el lápiz del papel. ¿Cuáles son las 3 preguntas que nos hacemos? Primero, ¿tiene imagen la función en 3? Sí. ¿Cuánto vale? 1. 1. Muy bien. Segundo, ¿tiene límite la función cuando x tiende a 3? No existe, ¿Por qué, Nadia? porque son distintos. Si se viene desde la izquierda y de la derecha, Son distintos tramos. Perfecto. Eso lo decimos así. Los laterales son distintos.
Entonces, tiene imagen pero no tiene límite. O sea, ya la segunda no se cumple. La segunda no se cumple. ¿Eso qué quiere decir? No es continua en x igual a 3. Porque para que sea continua se tienen que cumplir 3 condiciones. Tiene que tener imagen, tiene que tener límite, tienen que ser iguales. ¿Doy vuelta a la hoja? Espera, profe, un ratito. Listo, profe. Vamos a seguir trabajando en el 3. Supongamos que la función haga así, chicos. Entonces, la primera pregunta, ¿tiene imagen en 3? No. No, no existe la imagen en 3. Entonces ya no es continua porque falla la primera. ¿Sí? Bueno, supongamos que seguimos analizando. ¿Cuánto les parece a ustedes que es el límite de esta función cuando x se aproxima a 3, que es el próximo tema que vamos a dar? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto les parece que es el límite cuando x tiende a 3? O sea, ¿qué pasa con la función a medida que yo me aproximo al 3, por un lado y por el otro? ¿Qué pasa con esta función? ¿A dónde se me va? Al infinito. Infinito. Al infinito. Al infinito. Esta función se me va al infinito, de un lado y del otro. Cuanto más cerca estoy del 3, más grande es esta función. Esta función se me va al infinito. ¿Sí? ¿Estamos? Sería una asíntota. Exactamente. Dijimos que el límite tiene que ser único y finito. Eso lo dijimos antes de las vacaciones. El límite tiene que ser único y finito. O sea que este límite infinito no me sirve. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la conclusión? No es continua en x igual a 3. ¿Estamos? Porque no tiene imagen, tampoco tiene límite. Y para que sea continua tiene que tener imagen, tiene que tener límite, tienen que ser iguales. ¿Doy vuelta a la hoja? Dele. Sí. Vamos a seguir trabajando en 3. 1, 2, 3. ¿Levanté yo el puntero para hacer esta gráfica? No. 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 O sea que intuitivamente, ¿es continua en 3? Sí. Vamos a ver cómo funcionan las preguntas. Primero, ¿tiene imagen? Sí. ¿Cuánto vale? 2. 2. Segundo, ¿qué pasa a medida que me aproximo al 3? O sea, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 3? 2. 2. ¿Cómo son la imagen y el límite?
Iguales. iguales. Entonces se cumplen las tres, la imagen es igual al límite, ¿m? Se cumplen las tres condiciones, es continua en x igual a 3. ¿Está claro, chiquillos? Sí. Bueno, vamos ahora a volver un poquito sobre las gráficas que estuvimos trabajando. Y vamos a analizar las que no son continuas. ¿M? Por ejemplo, en este caso. ¿M? Acá dijimos que no era continua en 2. Vamos a ponerle este ejemplo A. Acá dijimos que no era continua. Vamos a ponerle ejemplo B. Esta pasó de largo. Esta dijimos que no era continua. Vamos a ponerle ejemplo C. Y esta era continua. Bueno. Vamos a ver. El ejemplo A era más o menos así. El ejemplo B era más o menos así. Y el ejemplo C era más o menos así. En los tres hay discontinuidades. En las tres hay discontinuidad. Acá en la primera, creo que el valor de la función estaba por acá abajo. De estas tres funciones que presentan una discontinuidad, vamos a poner acá que este es un punto A cualquiera. ¿Hay alguna que con muy poco se puede transformar en continua? Sí. ¿Cuál? Ah, A simple vista la A. ¿Cómo hacemos para la A? ¿Cómo la transformamos a la A en continua? Cerrando el punto. ¿Cómo? Llenando el punto. Pintando este puntito. ¿Sí? Ahí ya la transformamos en continua. ¿Sí? Entonces, ¿y esta la podemos transformar en continua? Sí. Sí, ¿Cómo? también. ¿Cómo? Llenando el puntito. Y pero si yo pinto el puntito, acá el salto no lo puedo evitar. Hacer esa línea para arriba. Pero estoy cambiando la función. Si yo hago esta rama, si esta rama yo la coloco ahí, estoy trabajando con otra función. ¿Te das cuenta? Pero ahí derecho, digo yo, profe. Derecho. Una línea recta. No, bueno, pero estás trabajando, estás alterando la función. Acá moves un punto nomás. Acá no se puede, porque la función es esa. ¿Entendés lo que te digo? ¿Y esta se puede transformar en continua? No, porque yo acá tengo como una especie de cable pelado, que no lo puedo atravesar, la asíntota que decían las chicas. Entonces vamos a ver que esta discontinuidad no es lo mismo que estas discontinuidades. A esta discontinuidad la vamos a poder reparar, la vamos a poder sanar. La vamos a llamar discontinuidad evitable. A nada. ¿Por qué? Porque con un puntito ya salvamos la discontinuidad. En cambio, estas discontinuidades son irreparables. Está quebrada la gráfica. La vamos a llamar discontinuidad inevitable. Bueno, hasta acá llegamos. Estaría bueno que ustedes esto lo lean del apunte, chicos.
lo lean del apunte que tenemos, que yo les dejé. Entonces la clase que viene, bueno, retomamos un poquito todo esto, corregimos los ejercicios de límite y vamos avanzando de a poco. ¿Les parece? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Nos vemos. Bueno, chicos profe. y chicas, nos vemos. Chao, Sigan profe. bien. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Nos Chao, vemos. profe. Chao, chicos. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao, profe. Chao, Esteban.